Esta mañana concluimos nuestra serie sobre la familia, que algunos de ustedes estarán diciendo ya es hora, y vamos a estar hablando de un ingrediente imprescindible en el mantenimiento de cualquier relación. Es un elemento absolutamente crucial para tener éxito en el matrimonio o en cualquier relación familiar. Sin esta virtud, mejor dicho, ninguna relación puede mantenerse unida a largo plazo. ¿De qué estamos hablando? Bueno, en pocas palabras o en una palabra me refiero al perdón. El perdón. ¿Por qué decimos que el perdón es imprescindible? Bueno, en primer lugar, no importa con quién estés casado o casada, tu cónyuge a veces te va a decepcionar, te va a fallar, te va a ofender, te va a malinterpretar en alguna de las cosas que dices, y a su vez tú vas a ofender y vas a pecar contra tu esposo o contra tu esposa y también le vas a decepcionar. O sea, es un problema de dos vías. ¿Por qué? Bueno, los que hemos estado estudiando estos pasajes recordaremos que somos criaturas pecaminosas. Aunque somos cristianos, aún luchamos, como Pablo lo expresaba, con el pecado que mora en mí, capítulo 7 de Romanos. Y lo único que esencialmente va a preservar la relación matrimonial o cualquier relación de familia es el perdón, el saber perdonar. En Proverbios 19:11 leemos esta afirmación preciosa. La discreción del hombre o la mujer le hace lento para la ira y su gloria, escuche bien, es pasar por alto una ofensa. Su gloria es pasar por alto una ofensa. Nunca un hombre o una mujer es más noble que cuando sabe perdonar, según este pasaje. Cuando no lleva cuentas de las ofensas recibidas. Vivimos en un mundo y en un tiempo que realmente menosprecia el perdón. La gente que vemos alrededor nuestro está llena de amargura, llena de enojo, lista a vengarse, manejan en la carretera, en los freeways, como si fueran a la guerra. Si te pasas de carril y a alguien no le gusta lo que hiciste, te insultan o te hacen señas groseras, y si no te cuidas te quieren matar, y hay que tener cuidado. Hace unos días me estacioné en el estacionamiento del mercado y no había notado que una señora aparentemente quería meterse también o estacionar su vehículo en ese mismo lugar. Yo no la vi, simplemente estacioné, estaba delante de ella. Y cuando bajé para ir al mercado, esta señora descargó su furia contra mí, llamándome todo tipo de nombre y apodo, que por lo general no es el tipo de nombre que uno registra en la partida de nacimiento. Francamente yo me sonreí, lo cual le causó más furia, y me siguió insultando hasta que se metió en el negocio donde iba, y francamente me dejó sorprendido. Todo por no tener el espacio que ella quería, y había abundante espacio para estacionarse. La gente hoy exalta a personajes como Rambo, el Terminador, o otro tipo que se dedique a vengarse de sus enemigos. Estos son los héroes de la televisión. Muchos piensan que el no vengarse realmente es un signo de debilidad o cobardía. Existen individuos que viven para vengarse. Según ellos, la sociedad los ha maltratado, se ha abusado de ellos y por lo tanto encuentran satisfacción cometiendo crímenes contra la sociedad como venganza. Otra forma de venganza que notamos es las demandas que se levantan a otros por daños sufridos. En Estados Unidos, estaba leyendo, hay alrededor de 300.000 demandas anuales que buscan recompensa. 300.000 demandas anuales. ¿Qué es esto? Bueno, esto en la mayoría de los casos es una forma de vengarse. Muchos creen que la culpa de todo en sus vidas la tienen sus padres. Y por lo tanto viven odiando lo que estos hicieron. Hay un libro escrito por una tal
Susan Forward, titulado Padres Tóxicos. Imagínense. La tesis principal de este libro es que nuestros padres nos envenenaron con todo tipo de problema que hoy nos afecta y por lo tanto hoy nosotros tenemos el derecho de vengarnos o por lo menos no tenemos que perdonarlos. Este es el tema del libro. El clamor de la mayoría de los delincuentes que terminan en las cárceles es que son simplemente víctimas del medio ambiente en el cual crecieron, que no tienen la culpa y por lo tanto cuando esa es la actitud es una forma de decir que yo no soy responsable por lo que hice. Su vida se convierte en una trama para vengarse de su presente condición. Tal vez alguno de ustedes que me escucha esta mañana está siendo afectado por un corazón que no quiere perdonar o que por lo menos tiene dificultad en perdonar. Y está sufriendo realmente extremadamente. El precio del no perdonar, el precio de no poder perdonar, es francamente extremo. Por ejemplo, el no perdonar, el no estar dispuesto a perdonar a los ofensores y sus ofensas, nos encadenan al pasado, nos encadenan a ellos y nos encadenan a la ofensa que estos cometieron. La ofensa se mantiene viva, el dolor no se va, porque siempre estamos escarbando una herida abierta y no permitimos que ésta se sane. Cuando no perdonamos, seguimos viviendo y sintiendo el dolor de la ofensa como aquel día que fue cometida. El no perdonar, entonces, nos encarcela a la celda del pasado, o nos encarcela en la celda del pasado. Otra cosa que el perdón causa produce amargura. El libro de Hebreos le llama una raíz de amargura que contamina e infecta el corazón. Trae a la mente pensamientos malignos, memorias que distorsionan cómo la persona ve la vida, las emociones pierden sus estribos y el individuo que no perdona entretiene siempre ideas de vengarse. Toda conversación se vuelve en un medio, una forma de calumniar a la persona que nos ofendió. Y verdaderamente este tipo de persona que no perdona es una persona infeliz, es una persona amargada. En contraste a este problema, el perdonar trae como consecuencia libertad y evita la amargura en el presente. Es interesante que hay 75 ilustraciones de palabras que describen el perdón en la Biblia, y no vamos a ver las 75, pero me gustaría mencionar algunas de estas. La Biblia describe al perdón de estas maneras. Perdonar es abrir la puerta de una celda y dejar libre al prisionero. Otra forma que nos expresa la Biblia es perdonar es escribir en letras grandes encima de una deuda, no se debe nada. Perdonar es golpear con el martillo de un juez sobre un escritorio y declarar inocente. Perdonar es disparar una flecha al aire tan lejos que nunca se vuelve a encontrar. Perdonar es soltar el ancla y dejar que el barco navegue. Perdonar es otorgar perdón total a un criminal sentenciado. Perdonar es aflojar el brazo que está estrangulando a un oponente en una lucha. Perdonar es quebrar una vasija de barro en 1000 pedazos, de tal manera que no se puede reconstruir. Estas son descripciones, ilustraciones visuales de lo que es el perdón bíblico. Pero ¿qué quiere decir perdonar, según la Biblia? ¿Cómo podríamos definir el perdón según lo que ella o la Biblia enseña? En primer lugar, quisiéramos descartar dos conceptos populares del perdón que son falsos, realmente son erróneos. Uno de ellos es esta idea: el perdón no tiene nada que ver con disculparse. No es simplemente decir, no importa, no te preocupes, a alguien que viene y se disculpa. O al revés, si yo me disculpo con alguien, espero que esta otra persona acepte esa disculpa. El disculparse no es un concepto que viene de la Biblia. Otra cosa que debemos descartar es lo siguiente: el perdón bíblico no tiene nada que ver con los sentimientos.
El perdonar no está ligado a ciertas emociones de perdón. En la Biblia el perdón se otorga, vaya acompañado o no vaya acompañado de sentimientos. Entonces, ¿qué es perdonar? Ustedes recuerdan un pasaje en Efesios 4:32 que es muy llamativo, donde nos dice acá: sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, y después agrega Pablo lo siguiente: así como Dios que os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. O sea que el perdón que Pablo describe, que la Biblia describe para el creyente, es un perdón que es similar al perdón de Dios. Entonces, ¿cómo es que Dios nos perdonó? Esa es la pregunta que sigue. En Isaías 43:25 dice el Señor: yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo, y después agrega: y no recordaré tus pecados. Ese es Isaías. En Jeremías Dios dice lo siguiente: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara Jehová, pues perdonaré su maldad, escuche bien, y no recordaré más su pecado. Dios, entonces, nos otorga una promesa verbal y personal de que nuestros pecados no serán recordados jamás. Nuestras ofensas han sido borradas, Él ya no está enojado, no hay venganza, no va a haber represalias porque la culpa del pecado ha sido quitada. Esta es la actitud que Dios tiene para aquellos que han confiado en Él. En esencia, entonces, el perdón bíblico es una promesa de que no se va a tener en cuenta las ofensas o los pecados cometidos del ofensor. Nos olvidamos. Ninguna relación puede sobrevivir donde no hay perdón. Si un cónyuge siempre está recordando las ofensas del pasado y cada vez que se presenta la oportunidad las trae a relucir, quiere decir que esta persona no ha perdonado, estamos hablando de un creyente en particular, no ha perdonado, que todavía recuerda las ofensas y las mantiene vivas en la mente para ser usadas como represalia en el momento oportuno. Entonces, decir que uno perdona pero no se olvida, eso no es perdón. Porque Dios dice: no recordaré más vuestras transgresiones, así como está lejos el oeste del este. De esa forma Dios se olvida no recordará nuestras transgresiones. Y queremos decir lo siguiente: no es que Dios pierde la memoria, no que de repente Jehová sufre un lapso de amnesia. Eso no es lo que la Biblia dice. Dios voluntariamente no va a recordar nuestro pecado. No es que se olvida, sino que no lo va a recordar. No lleva cuentas del pecado perdonado, de las ofensas cometidas. Ese es el perdón divino, el perdón bíblico. ¿Qué razones bíblicas espirituales nos deben mover a perdonar? En otras palabras, si somos cristianos, y la mayoría de nosotros en este lugar lo somos, si pertenecemos al Señor, ¿qué es crucial? ¿Por qué es crucial, mejor dicho, que perdonemos? ¿Por qué es crucial que perdonemos? En primer lugar, el perdonar es una actitud y una acción que más refleja a Dios. O mejor dicho, que mejor refleja a Dios. Ninguna otra acción refleja tanto a Dios como el perdonar. En otras palabras, nunca nos parecemos más a Dios que cuando perdonamos a alguien que nos ha ofendido. Interesante. Como ya vimos en Efesios 4:32, Pablo nos exhorta a perdonarnos unos a otros, así como Dios nos perdonó. En otras palabras, es característico de Dios perdonar. En Éxodo 34:6, por ejemplo, leemos lo siguiente: Dios es compasivo, Dios es clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. En el versículo 7 dice: el que guarda misericordia a millares, y después agrega: el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Ese es Jehová. Esa es la característica de Dios.
perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. El Salmo 130, versículo 3 dice, Jehová, oh Señor, si tú tuvieras en cuenta la iniquidad, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? En otras palabras, si Dios llevara cuenta de todas nuestras ofensas y las recordara para traer represalias sobre nosotros, cuando venimos a Él, el salmista dice, ¿quién podría permanecer? Pero dice el versículo 4, en ti, oh Jehová, hay perdón para que seas temido. Qué interesante. Que porque en Él hay perdón, Él debe ser temido. Él no nos paga de acuerdo o conforme a nuestras iniquidades, sino que en su misericordia nos perdona. En el Nuevo Testamento, tal vez el pasaje más ilustrativo del perdón de Dios, lo encontramos en Lucas 15. Ustedes recuerdan el relato del hijo pródigo. El hijo pródigo, el menor de los dos, nos cuenta el relato ahí que pidió a su padre la parte de la herencia que le correspondía, salió, se fue a un país lejano, y ahí despilfarró su dinero, su herencia, lo gastó en vicios, en mujeres, en quién sabe qué otras cosas. Y cuando se le acabó el dinero, lo único que podía hacer es buscar trabajo. Pero no había trabajo. Y el único trabajo que consiguió, que obtuvo, fue el de cuidar, ¿qué? Cerdos. Qué situación más terrible. Después de, comparado con lo que él tenía anteriormente, a una situación tan pobre. Al verse en esta condición, lentamente este muchacho comenzó a recapacitar y se dio cuenta de su insensatez y un día volvió en sí y leemos en el versículo 17, entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Entonces dice, haré lo siguiente, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Este muchacho ni siquiera esperaba ser perdonado. Era tan grande y tan terrible su pecado, su ofensa, que no esperaba sino retribución. Él simplemente deseaba que se le tratara como un esclavo. Ya no era digno de ser hijo. Su ofensa ha sido tan tremenda. Pero Jesús usa esta narración para ilustrar el perdón de Dios para con el pecador. El perdón de Dios para aquellos que se arrepienten. Ustedes recuerdan el resto de la historia, en el versículo 20, y levantándose, fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, nos dice el relato que su padre lo vio, sintió compasión de él, corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y dijo, el hijo le dijo al padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, traed la mejor ropa y vestidlo y poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies, traed el becerro engordado, matadlo, comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado, y comenzaron a regocijarse. Esta es una ilustración del perdón de Dios. El padre decidió no recordar lo pasado, no recordar las ofensas de su hijo, y no pagarle de acuerdo a sus pecados, sino pagarle de acuerdo a su misericordia y su gracia. Así es como Dios perdona. No recuerda nuestros pecados. Y extiende su gracia rica y abundante a todo aquel que no lo merece. Ese es el punto. No lo merecemos. Aunque el hijo había cometido pecados terribles, había ofendido grandemente a Dios y a su padre, éste lo perdona totalmente y lo restaura a su condición de hijo. Jesús mismo, ustedes recuerdan, cuando estaba siendo ejecutado,
por sus enemigos, expresa estas palabras que bien recordamos: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estaba rogando el Señor a favor del pecador. Esteban, cuando estaba siendo apedreado, mientras caían las piedras sobre él y estaba casi muriendo, expresa: Señor, no tomes en cuenta este pecado. Estas son actitudes perdonadoras. No tienen nada que ver con el valor, la virtud, la bondad del ofensor. Al contrario. Esto es ser, entonces, semejante a Dios. Tener un espíritu, una actitud perdonadora para aquellos que nos ofenden y nos maltratan. Es muy difícil, ¿saben?, destruir una relación si los individuos se perdonan mutuamente y continuamente. Es muy difícil destruir esta relación. Es muy difícil destruir un matrimonio que se ama y se perdona. Por eso Pablo dice en Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. No es que no va a haber queja. Van a haber dificultades, van a haber ofensas, van a haber razones del por qué tenemos que sentirnos mal. Pero acá dice el apóstol, como Cristo os perdonó, también hacedlo vosotros. Esta es la clave de una relación que permanece y crece. Cuando uno no acumula hostilidad por las ofensas recibidas, cuando uno no permite ser amargado con el pasado, sino que tiene una actitud perdonadora. El perdonar, entonces, es ser como Dios. Existe otra razón poderosa en la Escritura que nos empuja a perdonar. Y es la siguiente. Debemos recordar que los motivos son tan ofensivos delante de Dios como las ofensas en sí. ¿De qué estamos hablando? Bueno, por ejemplo, el 6º mandamiento nos dice: no matarás. Y esto no se limita al acto de asesinar a un individuo. El Señor Jesús nos dice, refiriéndose a este pasaje: habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero Jesús dice: pero yo os digo que todo aquel que esté enojado contra su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga a su hermano raca, que era una expresión hostil, de furia, de odio, será culpable delante de la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota o necio será reo del infierno de fuego. En otras palabras, no solo el hecho de matar es pecado, sino implícito en este hecho está la actitud que lleva al acto en sí. Esto es odio. Cualquiera que llame a alguien un nombre que expresa enojo, ira, malicia, intención perversa, amargura y odio está incluido en el mandamiento de no matarás. A nosotros nos gusta subrayar la acción, pero ante los ojos de Dios, la actitud también tiene el mismo efecto. Por lo menos tan seria como la acción en sí. Por eso Jesús dice en 1 de Juan, mejor dicho, la Biblia nos dice en 1 de Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, criminal. En otras palabras, una actitud que piensa, no lo voy a matar, pero me gustaría que estuviera muerto. Eso ya se convierte en un pecado. Si en tu corazón tienes una actitud de hostilidad, de venganza, enemistad, de desear el mal contra alguien, sea tu cónyuge u otra persona, debes confesar esto como pecado. Reconoce que tu falta de perdón es pecaminoso, es egoísta. La mayoría de nosotros nos enojamos con otros porque tenemos una opinión demasiado elevada de nosotros mismos. Creemos que no merecemos ser maltratados o tratados tan mal. Y reservamos actitudes de enojo y venganza a otros por ofendernos tanto. Recuerda que el tener actitudes de ira, enojo, hostilidad y guardarlas adentro, aunque no se conviertan en actos de venganza,
esto es tan inicuo como el hecho en sí. Otra razón por la cual debemos perdonar. Número 3. Debemos perdonar porque sea quien sea el que te haya ofendido, éste ha ofendido a Dios más aún. En ocasiones he hablado con individuos, y esto sucede cuando hablamos personas en consejería matrimonial, donde uno de ellos dice: estoy harto de este tipo. Estoy harto del matrimonio, no voy a tolerar esto un día más, etc. En otras palabras, este individuo piensa que ha sido ofendido de tal manera que ya no está dispuesto a perdonar. Lo triste es que esta actitud se observa aún en algunos matrimonios de cristianos. Este individuo se olvida que el cónyuge que ofende ha ofendido a Dios. Y si Dios, quien es totalmente santo, le ha perdonado la ofensa mayor, ¿puedes tú, como ofendido, no perdonar? A veces nos olvidamos que nuestra esposa o tu esposo, que son del Señor, son de Él, pertenecen a Él. Son nuestros hermanos en Cristo ante todo. Y debemos perdonarles porque Dios ya les ha perdonado. No importa lo que suframos. El salmista David, después de haber cometido el pecado de adulterio con Betsabé y haber asesinado a Urías, ustedes recuerdan, expresa en el Salmo 51, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Esta es la perspectiva correcta. David sabía que había pecado contra Betsabé, sabía que había cometido pecado, había asesinado a su esposo Urías, sabía que había cometido un pecado contra su familia y contra la nación de la cual era el rey. Sin embargo, David sabía que por sobre todas las cosas, él había pecado contra Dios primero. Francamente, en un sentido, nosotros somos incidentales. ¿Y qué si alguien me ofendió a mí? Lo principal es que esta persona ofendió a Dios. Si él o ella es cristiano, Dios ya le ha perdonado. ¿Quién soy yo entonces para no perdonar? Por eso, esta verdad que es tan importante es la base de la exhortación de Pablo, perdonándoos unos a otros, así como Dios os perdonó a vosotros. Esa es la base del por qué debemos perdonar. Si hemos sido perdonados, Él ha sido perdonado. En cuarto lugar, otra razón por la cual debemos perdonar, y realmente está relacionado a lo que acabamos de decir, debemos perdonar porque es razonable que aquellos a quienes se les ha perdonado los pecados mayores, perdonen los menores. Pasemos por unos instantes a Mateo 18. Mateo 18. Ustedes recuerdan la historia de los dos deudores. Dice que aquí en esta parábola el Señor nos dice que el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Esta era una suma tan tremenda que ni siquiera podía imaginarse el esclavo de pagarla. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. O era una deuda totalmente pequeña comparada con la que él debía. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado,
Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y tremendo pasaje. Hay algo en esta historia que debemos recordar. Cuando usted y yo estamos de pie frente a Dios, antes de nuestra salvación, somos dignos de una sola cosa, y ese es el infierno eterno. Sin embargo, Dios en su gracia y misericordia nos perdona de nuestro pecado, el cual nos condenaba. Lo interesante es que no existe la posibilidad de que nosotros podamos pagar a Dios la deuda que tenemos para con Él. Ni 50 años de infierno, ni 500 años de condenación, ni 50 millones de años de castigo infernal. Absolutamente nada puede cancelar la deuda que nosotros tenemos. La paga de nuestros pecados es condenación para siempre. Nuestro pecado es algo realmente serio para Dios, un crimen que merece retribución eterna. Así de seria es nuestra iniquidad. Entonces, cuando vinimos a Cristo y Él nos perdonó, no fue algo pequeño. A veces pensamos que porque no éramos tan malos, que digamos, y Él nos perdonó, fue algo bastante leve. No fue así, para nada. Cada uno de nosotros teníamos una deuda masiva que no podía ser pagada aún con una eternidad de sufrimiento. Y Dios en un momento así la perdonó. Ustedes ven a dónde vamos. Si tu esposa te ofende o tu esposo te hiere, si tú eres cristiano vas a estar amargado y tener una actitud vengativa contra tu cónyuge sabiendo lo que Dios hizo por ti. Si Él te perdonó todo, ¿no vas a perdonar tú una ofensa trivial? Este es el punto de la parábola en Mateo 18. Debemos estar dispuestos, listos, hasta apurados en perdonar. Qué ingratitud tremenda demostraba este siervo que no quería perdonar cuando había sido perdonado. Hay una quinta razón por la que debemos perdonar y es la siguiente. El que no perdona no puede disfrutar el amor de otros cristianos. Escuche bien. El que no perdona no puede disfrutar el amor de otros cristianos. Eso es lo que pasa cuando un matrimonio se desmorona. Uno de ellos dice, como ya mencionamos, estoy cansada de este hombre, hasta aquí llegamos, no aguanto más, he decidido salirme de esta situación, le perdoné 1000 veces, mi paciencia se acabó, solo tengo resentimiento en mi corazón, he sido herida muchas veces, estoy amargada, ya se acabó todo. Estoy usando el género femenino, pero podemos usarlo igual de un varón. ¿Sabe lo que sucede? Inmediatamente hay pérdida de comunión con otros cristianos. En pocos meses ya no se ve más. ¿No conocemos a algunos así? En algunos casos se comienza el proceso de disciplina y finalmente, en algunos casos, queda fuera de comunión, formalmente excomulgada de la iglesia. ¿Por qué? Porque ha dejado su matrimonio sin justificación. Hace a un lado la comunión con otros y la iglesia entonces se convierte en su juez. Los demás cristianos claman a Dios y comienza Él a disciplinar al ofensor. La secuencia es la siguiente: te sales de tu relación matrimonial, la iglesia se vuelve a Dios en oración, la iglesia te busca, tú no te arrepientes y el siguiente paso, la iglesia entonces te entrega ¿a quién? A Satanás. Es lo que leemos en 1 Corintios 5, donde dice Pablo a la iglesia en Corinto: entregad a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, dice Pablo, así como lo sois, sin levadura, porque aun Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. En la parábola, el siervo malo fue entregado en manos de los verdugos. Y eso es justamente lo que sucede a aquellos cristianos que no quieren ni desean perdonar y se rehúsan a perdonar a aquellos que le ofenden, particularmente en una relación matrimonial.
Esto nos lleva a la sexta razón. Sexta razón. El no perdonar resulta en castigo divino. En el versículo 32 del pasaje que leímos, si ustedes recuerdan, notamos lo siguiente. Entonces, llamándole su Señor, le dijo, siervo malvado. El Señor es Jehová, el Señor es Dios. Y se dirige a este siervo y le dice, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. Y continúa, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como tuve misericordia de ti? Y entonces el Señor, enojado, le entrega a los verdugos. En este versículo el Señor llama a este individuo que no quiso perdonar, le llama malvado. ¿Por qué? Porque no tuvo misericordia de aquel que debía y no pudo pagar la deuda. A veces existen cristianos que piensan que es mejor arriesgarse de la disciplina con Dios que vivir con el cónyuge que el Señor le ha dado, el cónyuge que el Señor le ha dado. Recuerdo uno en particular que en mi oficina me dijo, prefiero arriesgarme a ser disciplinado por Dios que vivir con esta esposa. Francamente, el que habla así no sabe lo que dice. Porque no es que se arriesga al castigo de Dios, lo garantiza el castigo de Dios. Y Hebreos nos dice, el libro de Hebreos, que es terrible cosa caer en las manos de ¿quién? Del Dios viviente. Aquella persona que dice, bueno, sé que estoy en pecado, sé que estoy cometiendo este pecado, sé que estoy mal al dejar a mi esposa y a mi hogar, sin embargo prefiero arriesgarme con Dios, no sabe lo que está diciendo, porque terrible cosa es caer en las manos del Dios viviente. Cuando Dios azota de tal manera que nos duele y que no desearíamos ese dolor a nadie más. No se puede jugar con Dios. Dios disciplina y Dios entrega a los verdugos. Existe una séptima razón por la cual debemos perdonar. El que no perdona no será perdonado. El que no perdona no será perdonado. Ahora sí vamos a Mateo 6. Ustedes recuerdan en Mateo 6 que los discípulos se acercan a Cristo y le dicen, Señor, enséñanos a orar. Y como respuesta a ese pedido, el Señor les enseña a orar. Y parte de esa enseñanza la encontramos en el versículo 12, donde Cristo dice esto en la oración modelo: perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos ¿qué? A nuestros deudores. Esta es una afirmación clara. Dios nos perdona en la medida que nosotros también perdonamos a otros. Vean el versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre os perdonará a vosotros. Pero el 15. Si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Esto es claro también. Dios nos va a tratar así como nosotros tratamos a otros. ¿Está hablando este pasaje de perder la salvación? No está hablando de perder la salvación. El perdón eterno que Dios nos otorgó, nos lo otorgó cuando fuimos justificados. Esto garantiza nuestro destino eterno. En Romanos 4:25 nos dice, Él fue entregado por nuestras transgresiones, hablando de Cristo, pero resucitado a causa de nuestra justificación. O sea, en la justificación Dios otorga perdón eterno. Pero aquí Cristo está hablando del perdón temporal. Acuérdense, en un tiempo atrás, Dios era nuestro juez y éramos enemigos de Dios. Fuimos reconciliados con Dios en Cristo Jesús y ahora Él nos trata como Padre. Pero aún un padre tiene que disciplinar a sus hijos. O sea que Él nos castiga y a veces no experimentamos el gozo de la salvación porque el Señor nos está disciplinando como a hijos. Todo aquel que es su hijo, el Padre, disciplina. Y nos dice que el Señor en Hebreos 12 que Él azota a todo aquel que recibe por hijo. De lo que Cristo está hablando acá en Mateo 6 es el perdón temporal, experimental que nuestro Padre Celestial otorga a sus hijos durante nuestra vida acá en el presente. Esto tiene que ver con nuestra santificación o crecimiento como cristianos. Dios disciplina a sus hijos cuando estos pecan y no confiesan
su pecado. Lo lindo es que cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar como Padre, no como juez, como Padre, en nuestra experiencia, y limpiarnos de toda maldad. Si un cristiano se involucra en un pecado prolongado, como por ejemplo el rehusarse a perdonar, no es que súbitamente pierde su salvación, sino que esto es lo que sucede. Comienza a ser disciplinado por el Padre y pierde bendición, pierde el gozo de su salvación, que era el ruego del salmista David en el Salmo 51. Restaura a mí, oh Señor, el gozo de tu salvación. No le dice, restaura mi salvación. Restaura a mí el gozo de tu salvación, que he perdido como consecuencia de mi pecado. Un creyente que peca y no confiesa es la persona más miserable. Su vida es vacía, experimenta sequedad espiritual, pierde el gozo de su salvación, no tiene poder espiritual, no es de bendición para nadie, es crítico de todo y de todos. Y hemos conocido hermanos que están pasando por ese momento. Un hijo de Dios que rehúsa perdonar experimenta automáticamente la disciplina de Dios. Su vida es miserable y la bendición de Dios no se encuentra ahí. Por supuesto. Si hay algo que yo deseo como cristiano, y esto lo digo de todo corazón y genuinamente, es la bendición de Dios sobre mi vida. Tal vez diría que estaría dispuesto a vivir con cualquier persona, someterme y aceptar cualquier situación y dificultad con tal de gozar la bendición de Dios para mi vida. Lo cual incluye su perdón continuo. Yo quiero disfrutar en experiencia el perdón que Dios me otorga y me concede como su hijo. Pero no puedo disfrutar de eso si me rehúso a perdonar a otros. ¿Ven lo que está diciendo? El que no perdona no va a ser perdonado. En octavo lugar, otra razón por la cual debemos perdonar es que la ausencia del perdón hace que no estemos calificados para adorar. Escuche bien, Mateo 5:23. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, el Señor Jesús dice, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esta es una enseñanza muy, muy elemental. No te acerques a Dios con intenciones de adorarle si hay en ti resentimiento contra otro cristiano y no has resuelto este problema con él o con ella. Ni intentes hacerlo, porque Dios no se agrada de este tipo de adoración. A corazón contrito y humillado no despreciarás tú, no aquel que hace un simbolismo de adoración siguiendo algún ritual. Puede ser tu esposa a la que has ofendido, puede ser tu hijo, tu hija, tu amigo, tu colega en la obra, sea quien sea, con quien tengas una actitud hostil, la reconciliación siempre precede a la adoración. Salmista nos dice en el Salmo 66:18 que leímos, si observo o si guardo iniquidad en mi corazón, el Señor, ¿qué? No me escuchará. Si guardamos rencor, si no queremos perdonar, de más está que oremos y pidamos al Señor, Él no nos escucha. Otra razón bíblica por la cual debemos perdonar es el que no hacerlo, el no hacerlo es usurpar la autoridad de Dios. Escuche bien, si un cristiano no quiere perdonar, se está tomando el lugar de juez. Está diciendo en pocas palabras, Dios, tal vez tú estás dispuesto a perdonar, pero no yo. Te estás vengando privadamente en lugar de dejar en las manos de Dios el juicio final. Y usted recuerda lo que dice Romanos 12. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Pero tú decides que no puedes esperar a Dios y te vas a desquitar a tu tiempo y a tu manera, no otorgando el perdón. Eso es una osadía impertinente. Tomar la posición de juez contra alguien, cuando Dios es el único que puede tomar esa posición, es una osadía, es una blasfemia a Dios. Dios tiene el entendimiento perfecto de cada situación
y cada corazón. Nosotros no. Solo Dios puede lidiar con el pecado. Él tiene el estándar más alto, el nuestro es bajo. Él es omnisciente y eterno. Él ve el fin desde el principio. Nosotros somos cortos de vista, ignorantes y vemos nada más que el momento. Dios es sabio y actúa en santidad perfecta. Nosotros tendemos a cegarnos por el enojo. ¿No es cierto? Que cuando nos enojamos estamos ciegos. Ahora déjenme hacer la pregunta. ¿Quién debe tener la espada del juicio? No tiene sentido que tú o yo seamos jueces. No estamos calificados para hacerlo. Cuando tú o yo quitamos la espada, por decirlo así, de las manos de Dios y no perdonamos, escuche bien, tú y yo usurpamos el lugar de autoridad que solo le pertenece a Dios. Solo le pertenece a Dios. Y por último, número 10, y con esta terminamos, una razón más por la cual debemos perdonar es la siguiente. Las ofensas que recibimos son pruebas que Dios usa para nuestro bien. Las ofensas que recibimos son pruebas que Dios usa para nuestro bien. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en nuestra vida como creyentes? Nos está, ¿qué? Perfeccionando. El Señor está causando en nosotros transformación. Nos está haciendo cada día más y más conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Tened por sumo gozo cuando os halléis ¿en qué? En diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En 1 Pedro 5:10 dice, y después que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. En otras palabras, hay razón por la cual sufrimos. Dios ha estructurado eso en nuestra vida y soberanamente está dirigiendo todo. Pablo también nos recuerda en 1 Corintios 10:13, que es un pasaje que hemos memorizado, no os ha sobrevenido ninguna ¿qué? Tentación o prueba, la misma palabra, tentación o prueba que no sea común a los hombres. Pero fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados o probados más allá de lo que podáis ¿qué? Soportar o resistir, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape o la salida a fin de que podáis resistirla. Esa es la promesa de Dios. Refiriéndose a su aflicción, que Él llama un aguijón en la carne, ustedes recuerdan, el apóstol Pablo dice lo siguiente en 2 Corintios 12:9, Él me ha dicho, hablando de Jesús, cuando Él le había pedido a Jesús, quita de mí esto, 3 veces le pidió, y el Señor dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice el apóstol, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que resida en mí el poder, o para que more en mí el poder de Cristo. Por eso, me gozo, me complazco en debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor de Cristo, porque cuando soy débil, entonces ¿qué? Soy fuerte. Posiblemente tú estés pasando en este momento una situación muy difícil. Puede ser en tu matrimonio o en algún otro contexto. Algunos están sufriendo en su relación con sus padres, o al revés, padres en su relación con sus hijos. Permítame decirte esto. Las ofensas que recibas, las heridas que otros te causen, críticas, injusticias, persecuciones, maltrato, etc., son pruebas que Dios usa para hacerte más como su Hijo. Dios quiere madurarte y lo hace por medio de la dificultad. No trates de escaparte. No trates de huir de ellas, no huyas de tu situación, quédate donde estás, quédate ahí. Dios ha determinado que esta es la forma y la prueba que va a lograr sus propósitos en tu vida. No busques una salida. Aquellos que dicen yo quiero salirme del matrimonio porque ya no aguanto, están evitando lo que Dios está tratando de enseñarles sola y exclusivamente por medio de esa prueba. 1 Pedro, leemos 2:19.
Hablando del sufrimiento, Pedro dice, porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente, pues ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis con paciencia? Acá Pedro está hablando del sufrimiento inmerecido, no el sufrimiento que nos buscamos. Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia en los ojos de Dios. Recuerda, si soportás con paciencia, si perdonas, esto haya gracia en los ojos de Dios. Cuando todo se ha dicho y todo se ha hecho, entonces, lo que mantiene una relación unida es el perdón. Todos vamos a fallar, vamos a ofender, vamos a herir y ser heridos, pero donde hay perdón continuo, la relación permanece unida. Dios es honrado y la bendición es derramada. El perdón es la imagen de Dios, el perdón avanza el reino de Dios, el perdón hace que una relación permanezca. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, por tu palabra en esta mañana una vez más. Pedimos, Señor, que nos ayudes a tomar conciencia de nuestra situación delante de ti. Te agradecemos infinitamente, Señor, por el perdón que nos concediste en Cristo Jesús, por ser tus hijos. Y ahora, Señor, pedimos la gracia que nos ayudes a perdonar a otros también. Señor, posiblemente hay hermanos, hermanas que están luchando con un sentido de hostilidad, un sentimiento de venganza, de amargura en contra de alguien. Señor, y en esta mañana, a través de tu palabra, pedimos que tu Espíritu Santo penetre en cada corazón y ayudes a ese hermano, a esa hermana, a confesar su pecado delante de ti, concédele la gracia para poder otorgar perdón y la libertad que esto trae. Y Señor, con esto la bendición preciosa de tu mano sobre nuestra vida. Queremos vivir con tu bendición. Queremos vivir en tu voluntad, no fuera de ella. Y pedimos, Señor, que en esta mañana tú hagas esa obra en los corazones de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.